¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la última evidencia científica al 2017 de algunas de las enfermedades en las que más se ha relacionado históricamente el efecto del omega 3. Por ejemplo, en el autismo. Ya lo tengo. El autismo tiene diagnóstico y este es el criterio diagnóstico. El paciente autista se diagnostica con un criterio que se llama DSM-5. No es como que fueron el 1, el 2, el 3, el 4 son los criterios diagnósticos en psiquiatría. DSM-5 es el último para el trastorno del espectro autista. A partir de ahora no van a volver a decir autismo, sino van a decir desorden, síndrome de espectro autista. Síndrome de espectro autista, ese es el nombre en realidad, donde está el Asperger, donde está el autista y donde están otras variantes. Bueno, el diagnóstico se establece así: es un paciente que tiene una incapacidad para establecer una comunicación con la sociedad, una comunicación efectiva, y eso va a estar determinado por tres cosas. Uno, no va a poder ser capaz de tener relaciones interpersonales, no va a tener amigos, no va a tener pareja durante el momento en que debería tenerlos. Segundo, que el paciente no va a tener comunicación no verbal. O sea, hay distintas maneras de cómo expresar nuestra comunicación no verbal. Si yo saludo así, por ejemplo, significa que yo soy imponente. Y si es que estoy entrando a un lugar y entro despacio es porque tengo algo de respeto. Esa cosa ellos no lo tienen. Simplemente entran, no saludan, ese tipo de cosas. Y además no tiene reciprocidad emocional. Es decir, no es empático. Alguien muere y él puede estar riendo o simplemente es indiferente. Eso, sumado a otras características, van a ser el trastorno autista. ¿Cuál es? Que va a tener actividades o comportamientos repetitivos, intrusivos, dentro de su vida más de los 2 años. Entonces, ¿qué va a hacer este paciente? Va a tener algunas muletillas, algunos movimientos estereotipados. Es decir, cada vez que está ansioso o cada vez que está solo en su casa va a aplaudir. Y no va a dejar de aplaudir, aunque el aplaudir sea innecesario. Va a tener algunos intereses medio raros, porque, por ejemplo, se va a interesar por el marco de la esquina de cualquier repisa que vea en su vida. Son intereses y decide enfocar su concentración en cosas innecesarias. Además, va a tener una respuesta inusual a las manifestaciones sensoriales. Algo huele feo, por ejemplo, hay heces en el piso y las puede tocar. O algo suena una alarma y él puede entrar. O sea, no se percata de las manifestaciones sensoriales que pueden existir en su ambiente porque justamente tiene ese instinto de realizar cosas sin sentido de manera repetitiva. Movimientos estereotipados, acuérdense, autismo, movimientos estereotipados, comportamientos estereotipados y que no me sé relacionar con mi medio. No tengo lenguaje corporal no verbal, no tengo relaciones interpersonales y no siento lo que el otro siente. Siempre he dicho que el paciente con autismo ve a través de las personas, no las ve. Si yo quiero ver lo que está ahí y hay 5 personas acá, simplemente voy, me las cruzo y lo saco. Porque no veo que hay personas, porque no las conceptualizo como seres que sienten como yo. Que eso no sea asociado a ninguna otra cosa y que le afecte en su vida académica. Eso es el autismo. Entonces, frente al paciente autista existen diversos tratamientos. Los tratamientos para el paciente autista son medicamentos. Lo único que ha probado que cura al paciente autista son los medicamentos estimulantes, ¿sí? Estos medicamentos tienen nombre y apellido. Se llaman metilfenadina, risperidona, aripiprazol, ¿sí? Fluoxetine y otros tipos de tratamientos. Estos dos no hay en Perú, metilfenadina y atomoxetina. No hay en el Perú, pero lo que sí hay son risperidona y aripiprazol, que son antipsicóticos. O sea, lo mismo que se le da a un paciente esquizofrénico, se le da en dosis pequeñas a un niño. Y fluoxetine también hay en el Perú, y es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. Eso es un fármaco para la depresión. Entonces, el tratamiento para un paciente con autismo son fármacos para la depresión y fármacos para la psicosis. Son medicamentos, como ustedes pueden entender, con muchos efectos adversos, demasiados. Por eso, la primera estrategia de tratamiento en un paciente con autismo es la terapia cognitivo-conductual. Siempre es terapia sin fármacos. Si esa terapia falla, recién incluimos
nosotros en el tratamiento a estos fármacos, ¿ok? Entonces, y miren, hablamos con grados de evidencia. 2C, 2A, 2B, 2C, o sea, todo está bien. ¿Me entienden? O sea, en estos medicamentos van a ayudar al autista a mejorar. Ahora, si no queremos utilizar los medicamentos, los fármacos, y ya no nos están alcanzando con las terapias de comportamiento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos utilizar otros tipos de tratamientos que en la historia se han demostrado, lo que la señora Charo en un momento me mencionó, la terapia biológica, una terapia que existía nueva para el autismo, ¿no? Siempre ha existido. Pero esto es un resumen de lo que sirve, de lo que no sirve, de lo que tiene riesgo y lo que no tiene riesgo. Lo que no sirve es la secretina y una comunicación facilitada, o sea, hablarle al bebé, al pequeño, no sirve en realidad. Lo que tiene posible efecto, ¿sí? Pero tiene un potencial riesgo, son los medicamentos libres en gluten y caseína, ¿sí? Lo que tiene un potencial riesgo y aparte tiene un beneficio desconocido, o sea, por donde lo veamos está mal, es inmunoglobulina, terapia hiperbárica, vitamina A, células madre, justo lo que decíamos, no sirve. Lo que tiene bajo riesgo y un posible beneficio, o sea, lo mejor, ¿no? Lo que tiene bajo riesgo y un posible beneficio son terapias que no tienen que ver con darles cosas, ¿no? Sí, melatonina, oxitocina, sí, pero mira acá, yoga, ejercicio, caminar con animales, la equinoterapia, que es lo mejor, lo que más nivel de evidencia ha logrado para pacientes autistas es la equinoterapia y estar con animales, lo mejor. Y hipnoterapia, vitamina B12, vitamina C, etc. Entonces, vemos acá que hay otro grupo que tiene bajo riesgo, pero no tiene beneficio, el beneficio es desconocido, y ahí está el omega 3. Con los probióticos, con el zinc, con la acupuntura, el omega 3 para el autismo no sirve, así de categórico. Lo que sí sirve son las vitaminas, vitamina C, vitamina B12, y en realidad deberíamos recomendar el multivitamínico en vez del omega 3 en autistas. Entonces, esto es un extracto. Nosotros no alentamos, esto es la comunidad médica del mundo, que las terapias alternativas del omega 3, todas esas, con efectos desconocidos o potencial riesgosas, sean tratamiento en pacientes con autistas, ¿no? Estas terapias pueden, acá bien claro lo dice, pueden ir en contra, o sea, pueden hacer pensar al padre del hijo autista, el pequeño que es autista, pensar que van a ser mejor que la terapia ya aprobada. Y eso lamentablemente no se permite en medicina. Entonces, para el autismo, mejor están validadas las vitaminas que el propio omega 3. Pero ahora en este caso, nuestro ver no podríamos recomendarlo a los autistas, porque los autistas no quieren consumir azúcar. En el último de NutriWell que fuimos... Nuevamente yo le vuelvo a hablar con niveles de evidencia. ¿Y a qué se debe entonces que sí los profesionales en todos los eventos utilizan el omega 3? Ahí voy. Ahora que hay otras cosas, o sea, no es que el omega 3 los salve, ¿no? Les cambie el tema. Yo he visto que lo utilizan por un tema de combatir la inflamación a nivel intestinal. Claro, sí. Y a nivel del sistema nervioso. Pero justamente los probióticos, el omega 3, toda la terapia nutricional, porque esta es la mayoría de terapia nutricional, tiene un beneficio desconocido y bajo riesgo. No dicen que el omega 3 en realidad no sirva, que de acá a 5 años va a decir que el omega 3 es la primera terapia para el autismo. Puede pasar, pero los estudios que se han realizado hasta el momento no nos dan la suficiente validez para decir que el omega 3 funciona. Puede funcionar o puede no funcionar, pero lo que hay demostrado hasta el día de hoy es que tiene bajo riesgo de daño, porque el omega 3 es inocuo, pero el beneficio está no demostrado. Y si es que lo queremos en un médico para que tome una decisión, ya les he comentado que se guía por niveles de evidencia. Sin embargo, uno es libre de tratar a los pacientes como él desee. Y si es que él tiene la experiencia de hacerlo, lo puede realizar. Algo que sí tenemos que recordar es que no estamos escuchando acá que contraindiquen al omega 3, porque tiene bajo riesgo. ¿Sí? Tiene bajo riesgo. Y existen algunos estudios, aparte, que han demostrado efectos benéficos, otros que no han demostrado efectos. Pero ninguno te hace mal. Entonces, ¿podríamos utilizar el omega 3? Sí, podríamos utilizar el omega 3 con la debida atención, con el debido aceptación del médico y del paciente. Pero lo mejor no es el omega 3, son otras cosas. Eso es innegable. Segundo, en trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
El niño hay tres tipos de pacientes. Primero está el paciente que tiene eminentemente su hiperactividad y la impulsividad. Es eso. Acuérdense que la hiperactividad pasa en la adolescencia, pero la impulsividad dura toda la vida. Y el tipo de paciente inatento y el tipo de paciente de la combinación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seamos impulsivos e hiperactivos, que casi siempre pasan juntos, ¿no? Este tipo de cosas. El paciente que cuando están hablándole lo interrumpe, el niño, ¿no? El niño que tiene dificultad para esperar turnos, el niño que siempre está haciendo algo con las manos o con los pies cuando está esperando, el niño que no lo incluyen en los juegos de grupo porque es muy desordenado, el niño que tiene dificultad para jugar quieto, siempre está, para jugar necesita un ambiente muy grande, el niño que tiene dificultad para esperar, el niño que responde las preguntas antes de que se hayan terminado. Ese es el niño hiperactivo e impulsivo. Y recuerden que la impulsividad nunca se pierde, siempre van a ser impulsivos toda su vida. Y las personas impulsivas adultas casi siempre fueron hiperactivos de niños. Los inatentos son los niños que les aburre hacer tareas, que les aburre hacer algunas actividades que consisten en el esfuerzo mental. O sea, los temas apasionantes de la matemática, del lenguaje, ellos no lo van a ver, van a preferir hacer otras cosas. Los niños que pierden objetos frecuentemente en el colegio. Los niños que se distraen fácilmente, obviamente. Los niños en los cuales cualquier actividad, tarea que tú le dejes, no la van a hacer. Y van a tener malos resultados en cuestiones a tareas, ¿no? Y que no van a tener malos resultados haciendo rutinas, etc. Y los que tienen muchos errores por cosas que pueden atender. O sea, que no escriben su nombre, nunca escriben su nombre en el examen, esos son los niños inatentos. Entonces, y más se ha observado que los niños inatentos son los más prematuros, menos de 32 semanas. Entonces, estos son los subtipos. El niño inatento, el niño hiperactivo impulsivo y el niño combinado. Entonces, estos son todos los medicamentos validados, y los medicamentos para la hiperactividad son más fuertes que los medicamentos para el autista. Es metilfenidato, el dexmetilfenidato, la dextroanfetamina, o sea, una droga le dan. La anfetamina, dextroanfetamina son drogas que le dan a los niños. Ya casi podemos agarrarlo de algo. O sea, prácticamente le dan un cóctel de drogas a un niño hiperactivo, ¿no? Y acá viene algo interesante. Al menor de 4 o 5 años, lo que mejor funciona es la terapia cognitiva conductual, tal como en el autista. Pero al paciente mayor de 6 años, mejor le viene una terapia de medicamentos, con los medicamentos que les he mencionado. Mejor. Y mejor si es que esta terapia con medicamentos se adiciona a una terapia conductual, ¿no? Entonces, y miren lo que dice acá. Le voy a leer. Nosotros no recomendamos los ácidos grasos esenciales como suplementación en el tratamiento con hiperactividad. 12 de evidencia. O sea, moderadamente, es una evidencia mediana. Y, bueno, eso es lo que hay respecto a los niños hiperactivos. Ahora, no he puesto acá el extracto habían 2 estudios contra la hiperactividad. Uno que decía que está bien, otro que decía que está mal. Pero lamentablemente el que decía que estaba mal tenía mucha más, tenía mucho más evidencia. Entonces por eso lo han catapultado esto, ¿no? Entonces nosotros, si estamos comparando entre el autismo y la hiperactividad, más evidencia hay en hiperactividad que en autismo. Pero de todas maneras esa evidencia no debe ser tan fuerte como para que actualmente se recomiende. Actualmente no se recomienda para pacientes con trastorno de especialización hiperactiva. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto con el autismo y con la hiperactividad? Porque el niño hiperactivo y el niño autista, lamentablemente, son niños. Y no se hacen muchos estudios en niños, porque es muy peligroso hacer estudios en niños. Hemos demorado como 40 años para indicar anfetaminas a un niño hiperactivo. Imagínense lo que demoraremos para indicar un omega 3. Entonces, no se investiga mucho. Es un grupo en donde casi nadie quiere entrar porque casi nada hace efecto. Imagínate, ¿quién va a combatir con una droga? Nadie. Entonces, el omega 3, en conclusión, ¿se puede utilizar en las dos cosas? Sí. ¿En cuál sirve más? En el hiperactivo. ¿En cuál se ha demostrado que no sirve? En los dos. Pero está en el propio profesional de la salud. Yo cuento que tengo varios profesionales que lo han utilizado, ni siquiera porque yo lo haya recomendado. Porque ya lo sabían. Ya lo sabían y les va muy bien. Sí, así es. Yo también me sorprendí al leer esto y como le digo,
Y como tú dices, de verdad que a veces los estudios que hacen no son con las cantidades ideales y no lo hacen muy frecuente. Claro. No, imagínate, el doctor Maya que trabaja tantos años y él tiene su hijo autista, le da omega 3, le sigue dando omega 3 y he comprobado también que hay cuando los autistas son adolescentes, por la inflamación empiezan a convulsionar, les dan omega 3 y le reduce las convulsiones, o sea, es contrario a todo lo que... Y más el omega 3, el paciente... Y te cuento que trabajo con el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene muchos pacientes y que niños, por ejemplo, que ni siquiera han tenido la desintoxicación ni nada para empezar a hacer los tratamientos, les hace efecto, no sé... En el caso de las convulsiones, con el paciente autista, no hay riesgo incrementado. Pasa que siempre así es... Pasa con lo que uno ve no es lo que uno lee. Imagínate, ¿no? ¿Tú crees que el doctor Maya seguiría recetando si es que él fuera que no? Pero usted sabe cuál es el nivel de evidencia de un médico experto, 5. Y te cuento que no es que un cliente, y eso lo van a comprobar en la oficina, no es que le compra y nunca más le vuelve a dar, son clientes frecuentes que siempre vuelven. Tú sigues el ranking de los clientes que han venido, son permanentes. Como le digo, nadie dice que el omega 3 no tenga efecto. Puede tener, y yo creo que sí tiene efecto. Yo, si tuviera un hijo autista, yo también le daría omega 3. No porque no tenga que más darle, sino porque yo tengo convicción que el omega 3, porque lo he estudiado, hace esto. Sin embargo, esto es lo que se ha investigado hasta el día de hoy, 2017 de agosto, no ha demostrado esto. Esa es la realidad. O sea, no tenemos como en cardiología un aval que nos diga esto. Más que nuestra propia lógica y lo poco que hay de evidencia, ¿no? Que lo que decía Betsabe, la doctora Mary Kay es nutricionista del INCA junto con su hermana, la licenciada Burnett, y la doctora Mary Kay maneja el omega 3 para el tema intestinal, porque dice que a partir de ahí ayuda a los pacientes con autismo. Pero nuevamente te pongo la imagen si gustas. Esta creo. Sale probióticos en bajo riesgo. O sea, yo les quiero, de repente me va a caer un poco chinchoso, pero eso es lo que hay. Eso es lo que cualquier médico le va a decir. Entonces, si lee esto, ¿no? Entonces, ¿qué le iba a decir? Lamentablemente hay cosas... Entonces, sí, desde que llega me dijo a mí también, van a renegar con esto. Entonces, lamentablemente lo que ustedes dicen son reportes, son experiencias, no es nivel de evidencia en medicina. Ya se dejó y lo que nos ha hecho crecer enormemente en medicina, a diferencia de otras carreras como la odontología, que hace 30 años sigue igual, es que hemos utilizado antes la medicina basada en evidencia. Entonces utiliza la evidencia que nos conviene. Por eso le estoy hablando. Si hay, lo utilizo, pero no voy a mentir, ¿no? No les digo, no hay que tener. Bueno, ahora te voy a arreglar esto, ¿eh? Se para bien. ¿Necesita otra pila? Se cambia el lugar y está. Nunca tienes pilas, ¿no? Y el aire no hay huella aquí. No, cambia el lugar. ¿Qué es? ¿Doble A? ¿Triple A? David te llama, Carlos. Triple A. Ahí está. Ya, este siguiente. Después viene lo bueno. Ay, sí, por favor. Ya, esto es acerca del omega 3, cómo disminuye los triglicéridos. Ya se sabe que el principal efecto del omega 3 es disminuir los triglicéridos, ¿ya? Y acá me van a creer lo que les he dicho, el LDL diámetro pequeño, acá está, Small Dense LDL. El LDL de diámetro pequeño de baja densidad. Este es el que sirve, ¿no? Eliminar. Entonces, el VLDL es nosotros, a ver, en un minuto lo voy a explicar. Comemos grasa, la grasa va a nuestro intestino. Hay una parte del intestino que se llama duodeno y ayuno. Se absorbe. La forma de cómo absorber se llama kilomicrón. Un kilomicrón es un carrito que transporta la grasa del intestino al hígado. En el hígado más o menos junta todos los tipos de grasa que tenemos en nuestro intestino. ¿Y cuál es la principal manera de absorber la grasa? En forma de triglicéridos. El kilomicrón está llenecito de triglicéridos. Va al hígado. El hígado
sale una sustancia que se llama VLDL, que va dejando los triglicéridos y el colesterol por donde lo necesitamos. Se llama chiquito, se llama IDL, y el más chiquito se llama LDL, que finalmente se va a las células, a los órganos para producir hormonas, unas funciones. Y de todos los tejidos empieza a formarse el HDL, que empieza a recoger todo ese colesterol LDL en exceso y lo lleva al hígado para que lo eliminemos por la vesícula. Espero que me hayan entendido. Entonces, el VLDL, como es que el que primero va a salir del hígado, es quien más triglicéridos tiene. ¿Y a dónde va el omega 3? Ataca el VLDL, ya no tiene tantos triglicéridos cuando se consume omega 3. O sea, ya no se reparten tantos triglicéridos en la sangre cuando se consume omega 3. Se elimina, ¿no? Entonces, eso sirve bastante. Imagínense cuánto se ha probado de dosis, hasta 15 gramos, y no pasa nada. Y otra cosa que hace el omega 3 es disminuir el LDL de diámetro pequeño. Eso hace el omega 3, ¿sí? Entonces, el mejor indicación de farmacológica del omega 3 farmacológica es en la hipertrigliceridemia, ¿no es cierto? Ahora, el omega 3 en la retinitis pigmentaria. La retinitis pigmentaria es una enfermedad genética rara del ojo, en donde una de las indicaciones terapéuticas más importantes es el omega 3. Pacientes se sugiere que consuman omega 3, pero algo raro, pero no se sugiere que consuman DHA, porque no muestra efecto. Si el omega 3 es DHA, ¿no? O sea, te está diciendo que consuma EPA. Entonces, ese paciente con retinitis pigmentaria, que es una enfermedad que afecta a los fotorreceptores que son los conos y los bastones, y dice que el omega 3 lo que hace en la vista es esto: regeneración de la rodopsina. La rodopsina es la sustancia que hace que nosotros convirtamos la luz lumínica en energía eléctrica. Esa es la sustancia de la visión, y el omega 3 es el que se regenera. No te entiendo, ¿no debería consumir DHA para la retinitis pigmentaria? No, dice, Eso nosotros dice el no artículo. sugerimos que consuma suplementos de DHA, pero sí de omega 3. O sea, prácticamente omega 3 EPA con DHA, pero directamente DHA no. O un omega 3 de baja concentración de DHA y mayor cantidad de EPA. Eso no te dice, así no se interpreta. Dice que DHA solito no debe consumir, pero omega 3 sí. O sea, el omega 3 que nosotros vendemos, que tiene EPA, DHA y otros omega 3, ese se debe consumir. Entonces, acá te hablan acerca de todo el omega, la vitamina A con el omega 3, un estudio observacional te habla, y en general lo soportan. O sea, sí hay un buen omega 3 en la retinitis pigmentaria. Yo leo otro texto que dice ¿Dónde? concentración de DHA, ahí abajo. Subjetivo Acá. con... Ahí te dice. Allá. En un análisis de subgrupo de individuos que se incluyeron de 2 estudios clínicos aleatorizados con bastantes concentraciones de DHA, tuvieron una regeneración lenta. O sea, el DHA regenera pero lentamente. Ya. Lo que lo hace mejor es el omega 3. No, pero ahí hay otro que dice DHA más vitamina D. Acá. A ver qué dice. Otro estudio, una revisión sistemática. Revisión sistemática es como un metaanálisis, pero más rápido se hace. Ya. En el 2013, de otros ensayos clínicos, dijo que la vitamina A sola o el DHA sola o comparado con el DHA con vitamina A tienen no tienen efecto en la progresión visual o en la pérdida de la agudeza visual. Sin embargo, los efectos de las amplitudes de las pruebas que se hacen en el nivel del ojo han sido demostrados en algunos grupos. O sea, te dice que no te afecta al final la pérdida visual. En esos pacientes van a perder la vista, ¿ya? Pero se ha demostrado que en ciertos grupos todavía es positivo, ¿no? Pero esta es una revisión sistemática. Bien. Esa es la conclusión. El omega 3 sí se recomienda. A pesar que en una revisión sistemática me diga que igual va el paciente a ¿El quedar otro ciego. grupo qué dice? ¿Cuál De grupo? DHA suplemento. ¿Este acá? Más Ahí atrás. Eso. ¿Este acá? No, está, el que está adelante, está bien. Ese. Este acá, ya dice que luego hicieron, ese es el último, un estudio randomizado en retinitis pigmentaria asociada al gen X, porque es una enfermedad genética. Y encontraron que el DHA no, ¿cómo se llama? No pierde los conos y los bastones cuando se administra, ¿no? Más estudio es indicado. O sea, te demuestran que el DHA no tiene tanto efecto como si lo hace el omega 3 acá en estos dos estudios principales. Por eso es que acá la conclusión es que no se recomienda DHA, pero sí omega 3. Esa es la conclusión.
Este otro estudio habla acerca de qué es cierto hay el omega 3 en la depresión unipolar. Hay dos conceptos, ¿no? La depresión mayor es la depresión que dura más de 2 semanas. Menos de 2 semanas es depresión menor, o sea, una depresión reactiva. Yo puedo tener derecho a estar depresivo durante 2 semanas y no es nada malo. Un luto, se me muere mi mamá, tengo derecho a tener un tiempo de luto y una depresión reactiva, que más o menos dura 2 semanas. Cuando dura más de 2 semanas, se llama depresión mayor. Y esa depresión mayor puede estar en 2 cuadros. O va a ser depresión mayor toda su vida, o el paciente va a ser una depresión y ese es unipolar, o el paciente va a ser depresivo maniático. Depresivo maniático. Eso se llama bipolar. La depresión va a estar incluida dentro, o si no, va a ser, la depresión va a estar incluida dentro del grupo de solamente van a ser depresivos, lo que van a ser bipolares. Y acá sí sirve el omega 3. El omega 3, pero no en todos tipos de depresión. Hay depresión mayor que dura más de 2 semanas, leve, moderada, severa. No es lo mismo depresión mayor que depresión severa. Hay depresión mayor, leve, moderada, severa, o sea, la que dura más de 2 semanas. Y el omega 3 sirve más en pacientes que tienen depresión mayor más que leve, o sea, moderada y severa. Ahí también sirve más en los pacientes que además de tener depresión, tienen inflamación. En esos pacientes sirve más. Y finalmente, este otro estudio habló del EPA. El EPA era la sustancia, dice que en Estados Unidos, que más funcionaba en la depresión. Yo pensé que era el DHA, pero era el EPA. Dice que lamentablemente en la edición un metaanálisis 18 ensayos aleatorizados ha demostrado que las formulaciones de omega 3 en pacientes que han sido diagnosticados con síntomas depresivos encontraron un largo efecto favorable de tratamiento versus el placebo. O sea, hay metaanálisis que te dicen que el EPA tiene buen efecto, pero hay otros metaanálisis que te dicen que solamente el omega 3 tiene buen efecto. Pero en conclusión, el omega 3 tiene buen efecto en la depresión, pero principalmente la moderada y la severa, y la que es asociada a otro tipo de inflamación. O sea, el depresivo obeso, el depresivo con cáncer, el depresivo con algo más. En él funciona mejor. Es lo que decía el doctor Olsewer, pues que el EPA es el que actuaba mejor en las inflamaciones crónicas. Sí. Entonces, esa es la razón. Este es el que me dio más pena leer, el estudio de suplementación nutricional de omega 3 con antioxidantes en terapia enteral, pacientes críticos. Lamentablemente se está sumando al antioxidante, porque no debería sumarse así, porque el antioxidante puede tener efectos negativos. 2 metaanálisis grandazos han habido acerca de este tema. O sea, de lo que yo hablo, ¿no? En mi charla más importante. Yo me baso en esto, pero en este acá. Este más actual, tiene más evidencia, pero de todas maneras test. Hay un metaanálisis que quiso comprobar en pacientes críticos omega 3 con antioxidantes. Y se tuvo que detener porque estaba matando mucha gente. ¿Por qué? Y este de acá, el que sí llegó a terminar, es el que hablo que el omega 3 en pacientes en UCI disminuye, acá está, disminuye el número de días en ventilación mecánica, disminuye la admisión a UCI, disminuye la frecuencia de falla orgánica. Este es el estudio que yo me baso, porque dice que lamentablemente es con omega 3, omega 6 y antioxidantes. O sea, no hay un estudio que te diga solamente omega 3 en pacientes críticos para nutrición enteral. Hay un estudio de omega 3 con otras cosas más. Sí, porque Entonces, el doctor Plácido, que trabaja con pacientes con nutrición enteral, parenteral, él habla de 5 tipos de grasa, ¿no? 3. Coco, Saturada. Grasas saturadas, omega 6, omega 3, omega 3. aceite de coco y aceite de no sé de qué No, más. son 5 tipos de grasas que tipos, la ¿no? menciona. Entonces, el omega 3 dice que, o sea, este estudio dice que tiene un estudio que no lo apoya porque se tuvo que cortar porque está muriendo gente, pero ¿quién te dice que es por el antioxidante? ¿Quién te dice que es por el mismo, porque no hubo buena selección de pacientes? Y este de acá que sí nos ratifica, ¿no? Pero no sabía de la existencia de así que de todas maneras lo voy a tener en cuenta. Sí No, se pero utiliza. ¿quién te dice que es el omega de Nordic Natural? Claro, ¿y quién te dice que es el omega 3? Puede ser otra cosa. Otra cosa que hay acá es el omega 3 en los factores cardiovasculares. En resumen, el omega 3, acá está. Cognitive Performance. Ah, ya. El omega 3 que hay en la demencia. Disminuye el omega 3, todos los tipos de demencia sí la disminuye. Y el efecto del omega 3 va a tener disminución en plasma de la proteína beta amiloide. Acá está lo que siempre les hablo. Y va a tener menos disminución del hipocampo, el área de la memoria, ¿no? Acá, menos atrofia hipocampal. Y además, un biomarcador que se llama apolipoproteína E.
va a funcionar mucho en la depresión, en la demencia tipo Alzheimer. En esa lo que depresión, hablabas. ese tipo de Alzheimer. Fíjate, ¿no? Ya. Este es otro estudio en donde hablan del omega 3 para pacientes que estaban gestando y que tenían depresión mayor bipolar. En esas pacientes funciona bastante, en los bipolares. Y acá hay un subgrupo de estudios para pacientes gestantes, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando iniciábamos a trabajar con Nordic, ya estabas tú? Había una paciente con un trastorno bipolar que había hecho preeclampsia. No, ya. Y la obstetra le dio omega 3 y me mejoró un montón. Sí me acuerdo, creo. Y acá, finalmente, la eficacia del omega 3 en la depresión. Y mejor se ve el omega 3 cuando es administrado prenatalmente para el neurodesarrollo. Esa es la conclusión. Este otro estudio es de la ansiedad. Y acá hay un nuevo efecto de la ansiedad que no es del núcleo cerulo que siempre digo, sino hay otro. Entonces, el omega 3 en las manifestaciones ansiosas tiene menos nivel de evidencia que en la depresión, pero tiene. Y aparte de lo que digo yo, hay otro. Nosotros tenemos los corticoides que generamos en estrés. Cuando estamos ansiosos, estamos estresados. Por eso estoy ¿Ya? gorda. Un ratito, ¿sabes que me llamo? Un ratito, ¿ya? Es una emergencia de Sí, me estreso mucho y me elimino mucho por